Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante. Hoy traemos una acusación. La acusación en contra del ministerio del hermano William Marion Branham. Esta acusación dice así: William Branham falló en la cronología de las 7 edades de la iglesia, por lo que es un falso profeta. Su ministerio no es de Dios. Hoy, en Hablemos Claro, entramos a un terreno que muchos en la comunidad del mensaje de la hora, muchos evitan entrar, pero que es necesario examinar con responsabilidad y con Biblia en mano, puesto que hablamos de que se ha levantado una acusación seria en contra del ministro, el hermano William Branham, acerca de que él cometió un error en su enseñanza sobre las 7 edades de la iglesia, exactamente cuando se habló de la cronología, que es las fechas de inicio y cierre de cada edad y la colocación de los mensajeros dentro de las edades. Entonces, específicamente dicen ellos, él se ha equivocado en lo que él presentó, fechas que algunos críticos dicen que no coinciden en los registros de la historia de la vida del mensajero con las fechas de inicio y cierre de las edades. Entonces, nosotros tuvimos un programa con el pastor Mervis Carrasco y el hermano chileno Carrasco, Emanuel, y hablamos de este tema: inconsistencias en las fechas y mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Ahora, eso da base a la acusación que tenemos el día de hoy. Estamos en Hablemos Claro, tenemos que decirlo: un error no invalida un ministerio ni convierte automáticamente a alguien en falso profeta o hace que su ministerio no sea de Dios. Ahora, sostener que un error, especialmente en el aspecto histórico o interpretativo de dato o fecha, no convierte a ningún ministro del Evangelio de Jesucristo en un falso, mucho menos a William Branham como un falso profeta. Esa conclusión a la que los críticos llegan es una conclusión desproporcionada y sin respaldo bíblico directo. La Escritura establece criterios más rigurosos para poder juzgar un ministerio si es de Dios, y de hecho tenemos, según en el caso de profetas, escrituras que nos ayudan, como por ejemplo Deuteronomio 18:22. Dice: el falso profeta es aquel que habla en nombre de Dios y lo que anuncia no acontece. Es decir, el énfasis está en las profecías declaradas como palabra directa de Dios, y estas, cuando fallan, son la evidencia, no en detalles históricos o esquemas interpretativos o datos o fechas, sino en declaraciones directas que dicen ellos: esto Dios lo dijo y no se cumple. Eso es evidencia de que es un falso profeta. Un segundo punto es Deuteronomio 13, versículo del 1 al 3. El problema central no es el error técnico, sino desviar al pueblo de la verdad de Dios. Esto coloca el peso del juicio en la dirección doctrinal, no en la perfección académica del mensajero. Y tercer punto, el mismo principio enseñado por Jesús de Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Indica que la evaluación correcta de un ministerio se basa en su resultado espiritual, no en la ausencia total de las imprecisiones humanas. Un error en fechas, cronologías o interpretaciones
históricas pertenece al ámbito de lo humano, no al de la revelación, que es la parte esencial del ministerio que define, no el de la revelación esencial, que define la veracidad de un ministerio. La Biblia misma muestra que hombres usados por Dios no tenían conocimiento absoluto en todos los temas. Ellos hablaban de muchos temas y expresaban cosas dentro del contexto humano. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, versículo 9, se reconoce algo. Se dice ahí, en parte conocemos. Esto establece un precedente claro. La limitación humana no puede eliminar o cancelar el uso que Dios da al instrumento. Por lo tanto, un error puntual no cumple el criterio bíblico para ser usado como para descalificar un ministerio, para declarar un falso profeta. No se puede invalidar un ministerio, se requiere una mayor evidencia. Profecías fallidas en el nombre de Dios, desviación doctrinal fundamental, fruto espiritual negativo. Reducir todo un ministerio a una posible imprecisión histórica, creo yo que no es juicio bíblico, sinceramente. Así que, en una simplicidad que tenemos que tener, vemos nosotros que hoy acá no estamos defendiendo ciegamente ni atacando sin fundamento. Venimos a hacer lo que muchos no quieren hacer en este mensaje. Todos se han vuelto acomodados y nadie quiere venir a hacer esto. Muchos dicen, somos creyentes de este mensaje, pero tienen temor. Cuidado, no hable de eso. Uy, ¿por qué hablan eso? Están destrozando el mensaje. Qué tremendo. Temen examinar, contrastar y hablar claro. Porque cuando se trata de doctrina, historia y revelación, no basta con repetir lo que ya fue dicho. Hay que comprobar. Estamos en Hablemos Claro, hermanos, estamos en este tema, vemos que existe esto de los críticos y los críticos afirmando que las fechas de las 7 edades de la Iglesia no coinciden con la historiografía académica. Citan discrepancias en periodos, límites entre edades como Pérgamo y Tiátira. Ahora, la enseñanza de las 7 edades de la Iglesia basada en Apocalipsis 2 y 3 tienen base totalmente bíblica, y esto no es cuestión académico. El hermano Branham no se presenta como historiador profesional, sino que él se presenta como un expositor con énfasis profético y tipológico. Entonces las iglesias de Apocalipsis eran reales, locales y contemporáneas, pero también tenían una proyección espiritual a lo largo del tiempo. El texto mismo permite la lectura de esto y más allá de la cronología estricta. Las fechas funcionan como marcos pedagógicos, no como cronología exhaustiva. En la Biblia, los profetas muchas veces no detallan cronologías exactas, comprimen eventos, el caso del profeta Isaías, de Daniel, enfatizan significado espiritual más que sobre la precisión técnica. Las 70 semanas de Daniel han sido interpretadas de múltiples formas, incluso entre los eruditos encontramos eso. Entonces, no es inconsistencia que una enseñanza profética tenga tensiones cronológicas. La evaluación del fruto doctrinal desplaza el foco que realmente importa. Ahora, la pregunta es, y esto es lo que debemos conocer a profundidad, ¿cuál es el mensaje central de las 7 edades de la Iglesia? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el contenido, el valor espiritual de las 7 edades de la Iglesia? Es el llamado. Encontramos dentro del contenido que las 7 edades de la Iglesia presentan un llamado al arrepentimiento, a la identificación de sistemas religiosos, restauración de la verdad,
centralidad en Cristo. Y ahora, de acuerdo a lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 16. Conociendo el fruto del mensaje. Si el contenido exalta la escritura y llama a la santidad, el valor no depende exclusivamente de fechas exactas. No todas las discrepancias son errores, algunos son diferencias de criterios, cambios en la investigación histórica posterior. Sostener que un ministro no puede equivocarse, es decir, es que el ministro no se puede equivocar, el profeta no puede equivocarse. Decir eso y sostenerlo en nada lo vuelve indefendible. La Biblia muestra hombres usados por Dios que no eran infalibles en todo. Miramos ahí a Pedro, a Natán. Entonces, una posible imprecisión histórica no invalida automáticamente una enseñanza espiritual. ¿Se da cuenta? Aunque exista el error, eso no invalida la enseñanza de las 7 edades de la iglesia. Ahora, sí, hay cuestionamientos sobre fechas. No, eso no invalida automáticamente el mensaje de las 7 edades de la iglesia. La enseñanza debe evaluarse en su fundamento bíblico, en la coherencia espiritual, en el fruto doctrinal. Entonces, aquí Hablemos Claro, no estamos tratando de defender el aspecto cronológico de las 7 edades, las fechas de inicio y cierre y la colocación del mensajero. No estamos defendiendo fechas, estamos examinando el propósito del mensaje, por lo que al ir a las escrituras y ver Apocalipsis capítulo 2 y 3, vemos que habían 7 iglesias que eran locales, reales, contemporáneas al apóstol Juan. La interpretación de las edades de la iglesia ya antes del hermano William Marion Branham mostraban un panorama de la historia de la iglesia. Podemos ver a John Wycliffe, Martin Lutero, John Wesley, ellos y otros entendían que el libro no solo hablaba del primer siglo, sino de procesos históricos a lo largo del tiempo. Este enfoque se conoce como el historicismo. Las 7 edades de la iglesia empiezan a verse como etapas. Se dividen de esa manera. Dentro de ese enfoque, algunos intérpretes comenzaron a sugerir que las iglesias de Asia Menor representaban condiciones espirituales y podían reflejar etapas del cristianismo. Aquí todavía no hay fechas exactas ni mensajeros oficiales en este tiempo, sino que es una idea general flexible. Pero esto se fue desarrollando con el tiempo. Teólogos e historiadores eclesiásticos empezaron a organizar la historia de la iglesia en períodos, a asociar esos períodos con características espirituales, a hacer paralelos con las cartas de Apocalipsis 2 y 3. Cuando aparece el hermano Branham, él en forma muy sincera nos comenta de que él consultó a historiadores. Él estuvo leyendo a los historiadores y el hermano Branham dice: tomé el marco histórico previo y lo sistematizó. Consultó a historiadores como Darby, como Larkin, lo cual esto ya lo vuelve cronológico. Ellos tenían sus estudios dispensacionales. Presentaban en sus trabajos inicio y fin de cada edad. El hermano Branham no tuvo que hacer más que consultar y tomarlo de ellos. Una secuencia cerrada la personaliza el hermano Branham y asigna, por ejemplo, cuando él aparece, el hermano Branham nos habla de la parte de la revelación
cuando el Espíritu Santo lo toma y le muestra a los mensajeros por esos espacios de tiempos ya establecidos por los historiadores, ¿verdad? Ellos habían establecido 7 edades y Dios le concede que él pudiera colocar un mensajero específico, edad por edad. Por ejemplo, Irineo de Lyon, Martín Lutero, considerados allí, fueron colocados en su lugar. Entonces, hermano Branham separó lo divino de lo que es historia. Él tomó el marco de los 7 y colocó a los mensajeros ahí. Ahora, afirma que el hermano Branham que esto no fue un estudio histórico, sino que había en la elección de los 7 mensajeros y la colocación de ellos una revelación divina y directa de Dios. Entonces la idea de ver la historia de la iglesia reflejada en Apocalipsis no comenzó con el hermano Branham. Eso fue mucho antes del hermano Branham. El hermano Branham vino y tomó lo que ya estaba presentado, ¿me entiende? Y la parte de revelación que el hermano Branham recibió y colocó. Entonces ya existían teólogos antes que el hermano Branham, historiadores, que interpretaban que el libro era de forma historicista. Entonces, viendo así el panorama y el desarrollo del cristianismo, lo que él hace, el hermano Branham, es tomar la línea de interpretación, organizar en un esquema definido, asignando al esquema ya dado un mensajero para cada edad. Entonces, para ello el Espíritu Santo le permitió identificar 7 mensajeros y presentó una revelación completa. Es importante que entender esto. Una cosa es interpretar la historia a la luz de la Biblia y otra cosa es presentar esa interpretación como si fuera la única lectura revelada e incuestionable. Esas son 2 cosas tan diferentes. Reconocer que hay influencia de estudios históricos en lo que el hermano Branham presenta no invalida la fe. Al contrario, nos ayuda a distinguir entre lo que la Biblia dice con claridad y lo que los hombres plasman a través de la historia. A lo largo del tiempo han tratado de entender esto y eso nos lleva a depender menos de los sistemas y más de la palabra de Dios. Entonces, llegamos al punto cuando ya hemos visto que el hermano consultó a historiadores, toma el marco de los historiadores. Eso no le vino por revelación bíblica. El marco de las 7 edades, la división, los períodos, la fecha, los datos, son tomados de historiadores. Lo que el hermano recibe es la revelación de 7 mensajeros para cada edad. Entonces llegamos al punto de conocer las 7 edades de la iglesia en la parte estructural de las edades, de las 7 edades de la iglesia y cada edad con su mensajero, tal como lo colocó el hermano Branham. El hermano Branham colocó en Efeso a Pablo de Tarso, Esmirna, Irineo de Lyon, Pérgamo, Martín de Tours, Teátira, Colombo, Sardis, Martín Lutero y Filadelfia, John Wesley. Ahora, la Odisea, el hermano Branham dejó esto sin colocar a nadie para que cada uno de nosotros hiciera una identificación a través de las evidencias y poder colocar al 7º mensajero de la edad de la Odisea. Hasta aquí todo parece ordenado, ¿verdad? Ahí estaban ya las 7 edades con el esquema histórico y la parte de la revelación del hermano Branham de los 7 mensajeros para cada edad. Y todo concordaba bien porque eran 7 edades
7 mensajeros allí colocados. Entonces, ahí estaba todo ordenado, pero ahora al examinar empiezan los problemas. Cuando nos vamos a examinar las fechas y a consultar con la historia. Entonces, al estudiar los datos, fechas, cronología, el problema surge. Algunos mensajeros están fuera de tiempo. Entonces, Pablo no llega al final de la edad. Irineo vive solo una parte del periodo asignado. No cubre la edad completa. Martín de Tours, Colombo, mueren antes de que empiece su edad. Ni siquiera estaban en el tiempo de la edad de que ellos fueron los mensajeros. Martín Lutero, su impacto inicia antes del periodo asignado. John Wesley no llega ni cerca a cubrir hasta 1906. Entonces, podemos ver aquí que ya empieza a decir el crítico, hey, aquí ya tenemos el error del trabajo, de la revelación de las 7 de las iglesias. Encontramos el error, por lo cual William Branham no es profeta de Dios, su mensaje no es de Dios. Tenemos que examinar esto, no tenemos que evitar el terreno, tenemos que entrar, estamos en el mensaje, tenemos que ir valientemente, vamos a ver. Y tuvimos ahí el programa con el hermano Emanuel Carrasco de Chile y el hermano de Venezuela, y valientemente entramos en el tema. Pudimos ver, el hermano buscó respuestas, no hubo nada, no hubieron ni citas que nosotros proporcionáramos para defender esto. No se podía defender esto, la verdad tenía que aceptarse, porque podemos ver que hay supuestos errores e inconsistencias en las fechas de las edades de la iglesia y los mensajeros. Entonces, y eso es algo visible que no se puede negar, como dijo la frase célebre de Manuel Carrasco, dice, un profeta no puede cambiar la historia. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora? Encontramos las inconsistencias, encontramos estas irregularidades dentro de la cronología. Examinamos la acusación hecha, porque estos errores dan pie a una acusación. Encontramos la acusación entonces diciendo William Branham falló, este trabajo tiene errores, William Branham por causa de este error es un falso profeta, las fechas no son correctas, los mensajeros ni siquiera vivieron en su tiempo. La acusación viene a descalificar totalmente el ministerio del hermano Branham. Pero seamos honestos, hermanos, ¿puede una acusación descalificar un ministerio completo? Amigos, nosotros como creyentes del mensaje no vamos a tapar el sol con un dedo. Si hay error, vamos a reconocer errores en un esquema. Y si yo digo como creyente de este mensaje, sí, hay errores en ese esquema cronológico, porque hay mensajeros que ni vivieron en su tiempo. Al yo reconocerlo como creyente de este mensaje, no significa que yo estoy rechazando a Dios. Significa que debo de volver a la autoridad correcta, que es la palabra de Dios. Un falso profeta no se declara por fallar en datos, fechas o estadísticas, sino por fallar Deuteronomio 18. Ahí sí se le puede llamar falso profeta, o por traer una falsa doctrina, no por fallar en un esquema cronológico, en la fecha o en la colocación de un mensajero. La Biblia no depende de cronologías externas. Cristo es el centro, no los sistemas. La revelación no contradice la historia verificable. Nuestra fe no está en las fechas,
ni en esquemas, ni en interpretaciones históricas. Está en la palabra viva de Dios. Y si algo no coincide con la verdad, no tenemos que defenderlo, tenemos que examinarlo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. La verdad, mire, la verdad no teme ser examinada. La palabra de Dios siempre resiste la prueba. La verdad siempre permanece. No hay que tener temor de examinar. Al llegar al final de este análisis sobre las 7 edades de la Iglesia, es necesario tener precisión. Esta acusación que hoy hemos puesto aquí en la mesa de Hablemos Claro, en contra de el hermano William Marion Branham, en cuanto a que presentó su trabajo de las 7 edades de la Iglesia y que podemos encontrar error cronológico. Realmente las 7 edades no coinciden plenamente con ciertos registros históricos. Ese es el señalamiento que hacen los críticos. Yo pienso que esto debe ser examinado, discutido y contrastado, pero reducir todo su ministerio a una discusión cronológica es, en términos rigurosos, una simplificación insuficiente para desacreditar a un ministro, porque el peso de la enseñanza no descansa en una tabla de presentación de 7 mensajeros y fechas, sino en la exposición, el contenido de las 7 edades de la Iglesia y de Apocalipsis capítulos 2 y 3. El valor espiritual está en el contenido de las 7 edades de la Iglesia, donde encontramos el llamado al arrepentimiento, el llamado a la santidad, la denuncia en contra de los sistemas religiosos alejados de la palabra de Dios, la insistencia de que debemos regresar a la Biblia, a la palabra de Dios, al fundamento de la Biblia. Entonces, ese es el valor del mensaje, porque a lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado hombres que no fueron técnicos perfectos. El grado académico de nuestro hermano Branham, yo recuerdo, mi papá me dijo un día, era como 7º grado. Entonces, de acá de El Salvador. Entonces vemos que el grado académico no impidió que fuera un instrumento de Dios para comunicar verdades espirituales profundas. Por lo tanto, una posible discrepancia histórica por sí sola no puede descalificar automáticamente un ministerio completo, sin antes evaluar su contenido doctrinal, su impacto espiritual y su coherencia con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, estamos en Hablemos Claro. No estamos aquí para estar repitiendo argumentos ni para defender posiciones ciegas. Estamos aquí para hacer algo más difícil: pensar, examinar, confrontar siempre con la verdad. Hoy vimos que detrás de una acusación hay más que un titular. Hay contexto, hay interpretación, hay responsabilidad. Así que quiero dejarte a ti que estás pendiente de los videos de este canal este desafío. No creas por tradición, no rechaces por presión, examina por convicción, abre la escritura, compara, analiza y llega a una conclusión que puedas tú sostenerla delante de Dios, no delante de los hombres, porque al final la fe verdadera no teme ser examinada. Esto fue Hablemos Claro. Nos vemos hasta el próximo programa.
seguimos examinando acusaciones en contra del ministerio y del mensaje de la hora. Dios les bendiga. Hasta la próxima.